residentes, 50 vuelos en este lugar, y muchos de ellos no pueden pagar los 5.000 pesos. ¿Y cuál es el tema? Se van a tener que ir. ¿Y a dónde se van a ir? Justamente estoy acá con un señor que usted tiene a su señora, a su esposa aquí. Así es. Cuénteme, ¿qué es lo que está pasando realmente? Que como dice, hay que escuchar las dos campanas. Claro, hay que escuchar las dos campanas. Acá yo tengo una nota. Sí. Que esto es muy importante que ustedes lo... ¿De qué se trata la nota? La nota es una notificación que hace la cooperativa a través de su presidente y el contador. Ellos han hecho un estudio y de acuerdo a ese estudio nosotros tenemos que pagar a partir del mes de febrero 5.000 pesos por persona. Antes pagábamos 5.000 pesos, 2.500 la obra social APO y 2.500 nosotros, los familiares de la persona que tenemos internada. Exactamente. Ahora, a partir de febrero, nos llevan a 5.000 pesos, o sea, el 100% de aumento a nosotros. ¿Cómo puedo yo? Yo estoy muy conforme como lo atienden acá. Claro. 2 más 2 son 4. Si yo gano 4.000, ¿cómo pago 5.000 de... Usted tiene un sueldo de 4.000, dice, no puede pagar. Y mi señora tiene un sueldo de 2.300. Y tenemos que pagar alquiler y tenemos que pagar una empleada, porque yo ando con un asistente permanente, porque mi discapacidad también es necesaria una persona que en este momento dice que está enferma. ahora un sueldo de jubilado no puede mantener. No, de ninguna manera. Mire, vamos a ser más claros. A partir de mayo... Sí, de 2014... Sí, sí. El canon va a ser de 5.100. Y después va a ser... a partir del mes de junio y hasta el 30 de septiembre el canon será de 5.750. 5.750. Y a partir de octubre, un canon de 6.500 pesos tengo que pagar yo por mi señora. Estamos locos. Y juntando los dos sueldos ustedes pueden... Yo no discuto que la atención y el personal también tienen que ganar su sueldo digno. Estamos totalmente de acuerdo. Lo que yo digo cuando la gente dice opina desde afuera que lo que se exige ahí está lejos del alcance de la posibilidad de la gente. Para ustedes que están en esta actividad, deben saber que para disponer de 5.000 pesos para un solo rubro, necesita como mínimo 18 a 20.000 pesos. Claro. No, ni con 10.000 pesos puede pagar la cuota para poder tener un familiar internado acá. Es una, esto es tremendo, esto no lo teníamos en cuenta, esta nota que me está mostrando acá el señor. Te dejo ¿cómo es su nombre? Daniel Alberto Miranday. Jorge, don Daniel te está escuchando. Hola, don Daniel, buen día. Jorge Ocampo lo saluda. Buen día. ¿Cómo está? Usted habló con... Un momentito, cámbiame la... A ver, vamos a cambiarlo de se escucha ahí mejor de ese lado. Tengo un problema. A ver. Ahí está. Digo, ¿usted habló con la administración o con alguno de los dirigentes de la casa, don Daniel? Sí. Me ha atendido muy bien la señora Mónica Troncoso. Sí. Y casi no hemos puesto de acuerdo que ellos trabajen por un lado, porque yo le dije a ella que esto es cuestión de trabajar con la gente, no en contra de la gente, porque nosotros, al ser mayoría, podemos apoyar el petitorio de ellos y hacerle ver a las autoridades, tanto de APOS como así al gremio, y también al Ministerio de Salud Pública, porque esto tengo entendido, fue creada la cooperativa a partir de una gestión cuando quedaron sin actividad los empleados de la clínica Corso, Julio César Corso, que tuvo varias denominaciones. Bien. Entonces, a partir de ahí, hace falta un apoyo del gobierno. El aumento no tendría que ser a ustedes, sino que se aumente el subsidio que yo estoy recibiendo. El subsidio. Le tendrán que a partir de la obra social de cada uno. Don Daniel, ¿qué pasa si el 1 de febrero que ustedes tienen que pagar, porque creo que se paga mes adelantado, no puede pagar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le dijo la señora Troncoso? ¿Lo va a dejar en la calle? No. Ahora ella me dijo que había hecho una gestión en casa de gobierno y que posiblemente
habría que entrar en una especie de negociación. Entonces, tal vez tomarían un mes más, el mes de febrero, porque para poder ponerse de acuerdo a ver qué parte y cuánto del subsidio le pueden aportar ellos. Ahora hay una cosa, yo le digo como un ex contador de la cooperativa de los ferrocarriles, sí, para que el gobierno invierta en esta cooperativa, primero le va a pedir un detalle exhaustivo de cada uno y de todos los gastos y para dónde va a ir ese dinero que el gobierno aporte. Me parece perfecto y así tendría que ser. En definitiva, don Daniel, lo que hay que buscar ahora es la prórroga de que se inicie ese costo nuevo para darle tiempo. Primero, en enero no hay nadie en la Casa de Gobierno. Así es. No está ni el loro. Así es. Segundo, febrero hasta que terminen de reintegrarse, de pensar, de ver, que limpien los escritorios. Yo estimaría que ustedes tienen que hacer un pedido como mínimo de sostener el mismo costo hasta fines de marzo, hasta que haya un tiempo suficiente para que ustedes puedan hablar con la vuelta de los funcionarios, con la vuelta del gobernador que venga de sus vacaciones, sí, con todo lo que tenga que ponerse en marcha para no permitir que ustedes queden en la calle. Jorge, ¿sabes cuándo le remitieron este comunicado? El 30 de diciembre. Sí, sí, sí. O sea, qué fin de año. Qué lindo. Tremendo fin de año. Y comenzamos, ya se, usted se imagina. No hace, o sea, un mes exacto le dan para... nada más. ¿Cómo hacemos para...? Nada. Si usted me permite, la nota la vamos a hacer compartida con otra gestión que yo de intruso la estoy haciendo. El doctor Vega Santangelo me dice, no hay peor gestión que aquella que no se quiere hacer. Entonces yo estoy haciendo por la parte de los jubilados del PAMI. Ajá. Aquí hay 13 o 14 personas, yo tengo el listado acá, que pertenecen al PAMI, pero están internados porque tienen las 2 obras sociales. Por APOS. Porque, claro, porque o el marido o la esposa han sido trabajadores del Estado. Claro. Entonces, yo para el lunes tengo una entrevista posiblemente con el doctor Felipe Álvarez, sí, del director del PAMI, sí, para ver si podemos de esa manera. Él ya está en conocimiento porque está en Buenos Aires. Sí. Yo he hablado por intermedio de un sobrino mío, que es amigo personal del doctor, he hablado con el administrador y dice, de todo esto, dice, el doctor Felipe está enterado. Así que quédese tranquilo que el lunes cuando venga, él los va a recibir. Don Daniel, ¿cómo va a ser el mes que viene para pagar los 5 meses? No sé, ahí está. Usted es muy inteligente porque esa es la realidad. Yo les he dicho a ellos, nosotros no estamos en contra de ustedes. Estamos en la realidad. 2 más 2 son 4. No podemos sacar 7.500 cuando yo tengo ingresos totales por 6.700 pesos para pagar alquileres, para pagar acá los 5.000. Entre los 2 sueldos hacen un poco más de 6.000, entre usted y su esposa. Entre los 2.